noches, Hare Krishna. Continuamos con nuestro hermoso estudio de esta obra trascendental de Srila Vibhavana Chakravarti Thakur, Prabhupada Ki Jai, llamada el Madhurya Kadambini, o la lluvia de néctar que desciende de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu para poder aliviar los corazones de las afligidas e insoladas almas de la era de Kali. Y estamos viendo todo el progreso, como diría Srila Siddhar Maharaj, este proceso es una evolución positiva y progresiva hacia la inmortalidad. Entonces hemos visto Shraddha, el desarrollo de la fe, hemos visto Sadhu Sangha, la asociación con sadhus, con personas avanzadas espiritualmente, y lo que esa asociación se deriva. Hemos visto Bhajan Kriya, la acción que purifica nuestro corazón, las diferentes prácticas del servicio devocional. Hemos visto que paralelo a Bhajan Kriya ocurre la etapa de Anartha Nivriti, o la limpieza de todos los vritti, de todas las fluctuaciones mentales, las perturbaciones mentales, las suciedades del corazón que no nos permiten saborear el gusto superior. Y en la clase anterior vimos Nishtha, que dijimos que era firmeza, que era ya llegar a una plataforma en la cual hay una estabilidad permanente en la práctica espiritual. Entonces, el día de hoy vamos a ver la siguiente etapa en el desarrollo del Prema Bhakti, del amor puro por Dios, y esta etapa es Ruchi. ¿Qué es Ruchi? Ruchi se refiere a un gusto particular por un tipo de servicio devocional. Y por eso uno tiene que ser amplio en el análisis del servicio devocional y de los devotos que practican los diferentes angas del servicio devocional. Tal vez un devoto le gusta más ser un Gosyanandi, compartir la filosofía, hablar en público, intentar inspirar Krishna Bhakti en el corazón de los demás. Está bien. Tal vez otro devoto tenga la naturaleza de ser un Bhajananandi, le guste más estar solo, recluirse en su bhajan, adorar a Dios, su santo nombre, de una forma más solitaria. Está bien. Aunque Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nos advierte que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque rendición sin devoción es simplemente prakrita sahaya, imitación. Entonces tenemos que ser muy sinceros para poder realmente, cuando estamos practicando el bhajan, estar purificando nuestro corazón y estar meditando realmente en el santo nombre de Dios. Y así hay diferentes naturalezas y hay diferentes devotos, y cada devoto puede alcanzar la perfección por practicar una de las ramas del bhakti o por practicar Nava Lakshan Bhakti, las 9 ramas del Bhakti, que fue lo que consiguió Ambarish Maharaj. Él practicaba de forma simultánea todas las ramas del Bhakti y alcanzó amor, devoción pura por Dios. Entonces, en esta etapa de Ruchi, el devoto ya profundiza en una rama del Bhakti, ¿sí? Siente más placer al estudiar las escrituras relacionadas con Krishna Bhakti, o siente más placer al cantar el santo nombre, o siente más placer al adorar la deidad, el Archa Vigraha, o siente más placer al ofrecer Vandanan, oraciones al Ser Supremo. Y eso no significa que él descuide las otras ramas del Bhakti, simplemente que tiene preferencia y decide profundizar en una de las ramas del Bhakti. El devoto está situado en esta etapa, en la etapa del Ruchi, nunca siente cansancio o fatiga por seguir la práctica. Entonces el devoto no está pensando, ay, que se acabe la clase, ay, que sirvan el prasadam, ay, ya está como muy largo el kirtan, ay, otra vez Harikatha, otra vez empezó la conferencia. No, en la etapa del Ruchi, el devoto dice, dame más, por favor, quiero más. Su apetito está insaciable, quiere más, su corazón todo el tiempo está anhelando Krishna Katha, Hari Katha, Hari Bhajan. Esa es la característica del devoto en Ruchi. Y ahí podemos ver pues qué tanto nos falta o qué tan cerca estamos de Ruchi.
Este Ruchi prontamente lleva al sadhaka, al practicante de sadhana bhakti, al siguiente apego, la siguiente etapa que es asakti, que es apego. Ya el apego por Dios se vuelve muy fuerte dentro del corazón. ¿Qué dice Srila Vibhana Chakravarti Thakur al respecto? La intención favorable de servir a Krishna es la misma vida del bhakti. Entonces todo esto surge desde las primeras etapas, desde Sraddha, por una intención favorable. Por eso nunca debemos hacer un servicio con mala actitud. Es mejor que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque el Señor Krishna lo único que anhela es nuestro corazón, nuestra devoción. Entonces, si servimos de forma favorable, es seguro que vamos a avanzar en las 9 etapas del desarrollo del bhakti. Y esta intención de seguro nos va a llevar a los pies del loto del Señor Krishna. Porque el Señor Krishna va a ver a su Ananya Bhakta, su devoto exclusivo, y Él lo va a llevar prontamente al mundo espiritual. Pero si el devoto todavía tiene deseos de Bhukti Mukti Siddhi, deseos de desarrollar poderes místicos en el caso de los yogis, o deseos de disfrutar todavía de la materia, o deseos de liberación impersonal, entonces pues allí se va a tardar más el devoto en su proceso y pues se va a tardar más en poder ver Smita Krishna, la dulce sonrisa de Dios en el mundo espiritual. En la etapa del Ruchi aún existe la ayuda del intelecto, Vijnana Maya Kosha. Entonces el intelecto ha sido purificado después de haber pasado por la etapa de Anartha Nivriti, la etapa de Vayan Kriya, ¿sí? Pero todavía no estamos en la etapa del corazón. Entonces Srila Siddhar Maharaj dice que primero tenemos que conectar la mente con el corazón, Chitta, la inteligencia con Hridaya, con nuestro corazón. En una etapa más avanzada, entonces él dice brain dead, el cerebro tiene que morir y solamente va a quedar el sentimiento de morir para servir, la abnegación y el saranagati, la rendición. Entonces, en la etapa de Ruchi, digamos que está la ayuda del intelecto. El intelecto se ha purificado y nos ayuda a practicar con gusto el Bhakti Yoga. En la siguiente etapa, que vamos a ver la próxima clase, en la etapa de Asakti, ya no es necesario la ayuda del intelecto. En esa etapa ya la ayuda viene directamente del corazón. La inspiración viene del corazón. Y en esa etapa ya se instala, el Istadev de nuestro corazón es Bhagavan Sri Krishna. Entonces los yogis practican Astanga Yoga para poder conectarse con Paramatma en su corazón. Pero los Vaishnavas practican Bhakti Yoga para hacer a un ladito a Paramatma, desinstalarlo del corazón e instalar a Bhagavan. Por eso es que cuando ustedes ven las fotos de Hanuman y cuando se abre el pecho para que él muestre que tiene en su corazón, nunca sale Paramatma del pecho de Hanuman. Siempre sale Sitaram. Esos son sus señores del corazón. Entonces, si pudiésemos abrir el corazón de Vibhana Chakravarti Thakur, ¿qué veríamos allí? Radha Gokula Chandra, las deidades adorables de su corazón. Eso es lo que está en su corazón y eso es lo que nosotros debemos aspirar a colocar en el loto de nuestro corazón. En la etapa de Ruchi, el devoto tiene especial interés en una práctica, pero no significa que negligencia a las otras. No hay aburrimiento al hacer ninguna práctica devocional. Todo se hace con utsaha, pero con un entusiasmo real. Ya la etapa de Utsahamai pasó hace mucho tiempo para el devoto que está en Ruchi y su entusiasmo es permanente y es real. El Srimad Bhagavatam, el canto 1, el capítulo 1, el texto 19, entonces cuando estaba hablando Sutta Goswami, los sabios dijeron: Vayam tu na vitripyama uttamashloka vikrame yakchrinavatam rasa gyanam swadu swadu pade pade. Oh Sutta Goswami, nunca nos cansamos de escuchar los pasatiempos del Señor. Imagínense, hicieron un gyagya, una ceremonia de fuego, por 1000 años.
Y después de eso, escucharon Harikata y le dijeron a Sutta Goswami, nunca nos cansamos de escuchar acerca del Señor. Cantaron en el Yagya durante 1000 años los nombres del Señor y después escucharon el mayor orador en ese momento hablar la bella historia de Dios. Y no dijeron, no, hicimos un Yagya larguísimo, estamos fatigados, saturados, déjanos dormir, déjanos descansar, tráenos alguna prayalpita para que podamos relajar la mente, relajar los sentidos. No, ellos dijeron, nunca nos cansamos de escuchar de los pasatiempos del Señor, quien es glorificado a través de la poesía más selecta, Uttama Sloka, a través de los versos más selectos. Debido a que tales narraciones se vuelven más y más dulces a cada momento para aquellos que conocen lo que el rasa significa. Por esto, Srila Advaita Chakravarti Thakur nos exhorta a que desarrollemos rasa, a que nos volvamos rasikas, a que nos volvamos raganuga bhaktas. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar cada vez más dulce. Entonces esta mañana escuché un comentario rasika muy dulce. Y cuando el Señor Shiva, por compasión por todas las entidades vivientes, bebió el veneno que había en el océano, su cuello se volvió de color azul. Y por eso uno de los nombres del Señor Shiva es Nilakanta. Eso es la parte externa. Tatastha Lakshana. Pero a nivel de raza, el Señor Shiva tiene el cuello de color azul. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede decir? Porque Él está continuamente con sus cuerdas vocales acá, con su garganta, glorificando el nombre del Señor Krishna. Y el color del Señor Krishna es Shama Sundar, color azul, como las nubes a punto de llover. Y debido a que el Señor Shiva todo el tiempo está glorificando el nombre de Sri Ram, su cuello se ha vuelto de color azulado. ¿Cómo les parece? Entonces eso es lo que debemos buscar, cada vez más profundidad, una relación más íntima, más cercana y de mucho amor y dulzura para poder sentir el dulce néctar del Señor en nuestro corazón. En el Ruchi el devoto no pierde ni un momento, siempre está ocupado en servicio. Entonces, ¿qué dice el Bhakti Rasamrita Sindhu? El capítulo 18, carácter de aquel que posee amor extático. Ya está un poquito más arriba, pero acá en Ruchi empezamos a ver que esos síntomas empiezan a manifestar en la vida, en el corazón del devoto. Siempre está ansioso de utilizar su tiempo en el servicio al Señor, no le gusta estar ocioso. Quiere prestar servicio siempre, sin desviación, 24/7. Siempre es reservado y perseverante. Él está siempre desapegado de toda atracción material. No anhela ningún respeto material a cambio de sus actividades. Siempre está seguro de que Krishna le otorgará su misericordia. Siempre tiene deseo intenso de servir fielmente al Señor. Se encuentra muy apegado al canto de los santos nombres de Dios. Siempre tiene deseo intenso de describir las cualidades del Señor. Y finalmente, siempre se complace mucho de vivir en un lugar donde se llevan a cabo los pasatiempos del Señor, como Mathura, Vrindavan, Jagannath Puri, etc. Entonces, acá en Ruchi se utiliza de forma apropiada el tiempo, se optimiza el tiempo. ¿Qué dice Srila Prabhupada al respecto? Un devoto puro que ha desarrollado amor extático por Krishna siempre utiliza sus palabras en recitar oraciones al Señor. Dentro de su mente siempre piensa en Krishna y con su cuerpo él ofrece dandavas, pranams, reverencias, postrándose ante la deidad o se ocupa en algún servicio devocional. Durante estas actividades extáticas, algunas veces él derrama lágrimas de sus ojos. De esta forma toda su vida está dedicada al servicio del Señor, sin desperdiciar ni siquiera un momento en ningún otro compromiso. Vive para el Señor de forma permanente. Bien, en Ruchi, entonces, se hace una analogía, o sea, un parangón de empezar a experimentar la dulzura con avidya y con la ictericia.
Entonces, Rupa Goswami explica en el Upadesamrita en el verso 7, el santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentalmente dulces como el azúcar cande. ¿Han probado el azúcar cande? Bueno, los que han ido a India sí lo han probado, es un azúcar así, dulcecito, ¿sí? Un cristal de azúcar, que en muchos templos le dan a uno como Mahaprasad, le dan azúcar cande. Aunque la lengua de alguien que padece la ictericia, de la avidia, la ignorancia, no puede saborear nada dulce, es maravilloso que por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. Entonces, al principio, Krishna dice en el Bhagavad Gita que la felicidad en la modalidad de la pasión al principio parece ser muy dulce, pero después se vuelve algo muy amargo. Pero la felicidad en la modalidad de la bondad al principio parece ser muy amarga y después se vuelve muy dulce. Entonces tal vez la mente no quiera cantar el santo nombre, ¿sí? Y uno doblega la mente y empieza a cantar con su yapa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y uno no experimenta ningún dulce. Y al día siguiente vuelve a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y no experimenta ningún dulce. Y así puede pasar mucho tiempo. 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Y por qué entonces la lengua no experimenta ningún dulce al cantar el santo nombre si el santo nombre es Madhurya, es dulcísimo, es dulce, dulce y dulcísimo? ¿Por qué? Por las aparadas, por las ofensas. Nam nama kariba judani ya sarva saktista trarpitani ya mitash maranena kaleha. Entonces el Señor dice en mis santos nombres, en mis mukyanamas, en mis nombres directos, Krishna, Govinda, Gopinath, he colocado sarva shaktis, todas las energías espirituales. Pero debido a que canto con ofensas, no siento atracción por el Nam. Por eso tenemos que cantar sin cometer ofensas. Y cuando cantamos sin cometer ofensas, gradualmente ese amargo que sentimos en la práctica espiritual va a erradicarse de nuestra mente y de nuestro corazón y el santo nombre se va a volver muy dulce. Hasta que en algún momento vamos a tener que orar. Una lengua no es suficiente para cantar el santo nombre. 2 oídos no son suficientes para escuchar las glorias de Sinam. Oh, querido Señor Brahma, ¿por qué no me das más lenguas y no me das más oídos para poder escuchar y cantar como es debido? Srimbati Shokata Krishna Punya Sravanam Kirtanam. Si canto como es debido, si escucho como es debido, gradualmente toda la avidia, toda la ignorancia va a desaparecer de mi corazón y voy a poder experimentar la dulzura de Srinam. Esa es la oración que le tengo que hacer a mi mente todos los días. Ahora, cuando ya nos hemos curado de la enfermedad de avidia, de la ignorancia, y experimentamos ruchi, un gusto, un dulce por la práctica, entonces, ¿qué debemos hacer cuando llegamos a ese nivel de ruchi? El verso 8 del Upadesamrita dice lo que debemos hacer. La esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, en cantar y recordar el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor. Entonces, cuando ya cantamos el santo nombre, no estamos luchando con la mente. Allí, cuando estamos cantando el santo nombre, estamos recordando el hasta Kaliya Lila, los pasatiempos óctuples del Señor en Sri Vrindavan Dham. De esta manera ocupamos nuestra lengua y nuestra mente. Uno debe de residir en Braya, Goloka Vrindavan, y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, quienes están intensamente apegados a su servicio devocional. Entonces, ¿qué significa vivir en Goloka Vrindavan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué significa vivir en Goloka Vrindavan? Estado de conciencia.
Es un estado de conciencia. ¿Y cómo adquirimos ese estado de conciencia? Sí, ¿y qué tipo de práctica? No, no empecemos a evadirnos. Está ahí, pero es vaga todavía la respuesta. Tenemos que servir a los raganugas. ¿Sí? Y más adelante tenemos que servir a los ragatmika bhaktas. Entonces los raganugas son devotos que por seguir el sendero del raga, del apego espontáneo por Dios, han desarrollado ese apego y se han convertido en nitya sadhanas, sadakas, en perfectos practicantes de sadhana bhakti. Y los ragatmikas son asociados eternos de Krishna en el mundo espiritual, Lalita, Vishaka, Tungavidya, ¿sí? Chitraleka, Induleka, ¿sí? Madre Yashoda, Nanda Maharaj, Rataka, Subala, Sridama, Madhumangal, etc. Y si uno sigue a esos ragatmikas, gradualmente va a perfeccionar su raga, su amor espontáneo, y de esa manera va a vivir o va a comprar un tiquete, pero solo un tiquete de ida para ir a Sri Vrindavan Dham. ¿Cuáles son los niveles del Ruchi? Entonces, hay dos niveles de Ruchi. Uno se llama Ayata Ruchi Raganuga y el otro se llama Yata Ruchi Raganuga. En Ayata, el devoto no tiene claro cuál es su rasa, pero sí sirve a un Raganuga que tiene claro su raga. ¿Sí? Entonces, ese es mi caso, no porque quiera decir que estoy en Ruchi, no, yo todavía estoy intentando desarrollar algo de fe en el proceso, estoy en Srada. Después de analizar todo el libro, he llegado a la conclusión de que estoy en Srada. Ese es pues estoy en el punto de partida. Estoy intentando desarrollar fe en el proceso para practicar de manera apropiada. Pero, pues uno tiene que también identificar que uno tiene un poquito de Ruchi por el proceso. Si no, uno no puede mantenerlo. Uno no podría mantener la farsa devocional, ¿no? 5 años, 10 años, 20 años. Entonces, si uno se ha mantenido por algún tiempo, es porque tiene un gusto en el proceso. Entonces, algo de Ruchi hay ahí en el corazón, pero obviamente todavía no es un Ruchi en una plataforma profunda. Entonces, en Ayata Ruchi, el devoto no tiene claro su raza. Entonces, como mi Istadef es Krishna Balaram, y pues yo he adorado a Krishna Balaram durante 12 años, los últimos 12 años de mi vida. Entonces yo decía, yo soy un sirviente de Balaram, esa es mi raza, soy un sirviente de Balaram. Y pues eso era como el sentimiento de mi corazón. Pero cuando fui a Sri Vrindavan Dham y conocí a la reina de Vrindavan, mi corazón se derritió. Y allí todo se confundió en mi mente y en mi corazón y empecé a sentir un profundo sentimiento hacia Radharani también. Entonces ahí yo dije, no, Krishna, yo la verdad no sé cuál será mi raga o cuál será mi raza o cómo servirte. Yo estoy en una etapa primaria. Lo único que sé es que siento gran atracción por servir a Balaram, pero al mismo tiempo siento gran atracción por servir a Srimati Radharani. Entonces no sé cuál es mi raza, pero voy a servir a un Raganuga Bhakta, a alguien que está ubicado en un raga en particular. Y allí, pues por misericordia de Krishna, ¿sí? Pude empezar a servir a mi maestro espiritual, Gopananda Bhatt Maharaj, quien tiene Madhurya Rasa, quien está ubicado en Madhurya y desde Madhurya hace su servicio devocional. Entonces yo no sé cuál es mi raza, no estoy avanzado en el tema de raza, soy un neófito en la práctica, pero sirvo a alguien que está ubicado. Eso es Ayata Ruchi, el primer nivel de Ruchi. No se tiene clara la identidad espiritual. No sé quién soy en el campo espiritual. No se tiene claro el servicio en el mundo espiritual. ¿Sí? No se sabe si el Señor está aceptando el servicio que yo hago en mi meditación o simplemente es una especulación de mi mente. Entonces eso todavía está en una sombra. Cuando el devoto empieza a avanzar en la vida espiritual, lo primero que ve son spurtis. Entonces se le empiezan a revelar visiones divinas, como flash, como imágenes. Pero todo es muy sombrío, uno no puede hacer todavía el cuadro.
Y más adelante cuando va avanzando, entonces ya tiene más revelación. Y más adelante ya empieza a ver en profundidad, ¿sí? Las imágenes, los cuadros, y ya después empieza a ver las actividades del campo espiritual. Y ya después de eso, entonces puede entrar en una de estas ventanas al mundo espiritual e ir al lila del Señor Krishna. Por eso Srila Prabhupada decía, las pinturas devocionales son ventanas al mundo espiritual. Ya puede participar de esa dimensión. Entonces, eso se da en Yata, Ruchi, Raganuga, de una forma más clara. En Yata, el devoto ya tiene más claridad, ya puede ver con más claridad sobre el raga y además escoge un ragatmika, un asociado eterno del Señor en el mundo espiritual al cual puede servir. Bajo esa dirección va a ejecutar su lila seva, su servicio devocional con la mente. Entonces en Yata, Ruchi y Raganuga se tiene clara la identidad espiritual, quién se es en el campo espiritual, se tiene claro el servicio en el mundo espiritual y se tiene claro que el Señor está aceptando dicho servicio devocional. Entonces hay una historia que se narra, Srila Prabhupada la comenta en el Néctar de la Devoción, y es la historia de un brahmana que era muy pobre. Entonces pues él quería ofrecer algo al Señor, pero él no tenía que ofrecer al Señor porque no tenía los artículos adecuados para adorar al Señor, ni para cocinar para el Señor, ni para atender una deidad. Y él decía, no voy a atender una deidad porque no tengo que darle, pues una deidad tiene que tener un estándar. Entonces él cantaba el santo nombre y un día dijo, bueno, ¿y qué tal si yo empiezo a meditar en que estoy adorando al Señor y construyo en mi mente un hermoso templo para el Señor y empiezo a ofrecer algo de prasadana al Señor y empiezo a ofrecerle su upachara, los artículos de adoración al Señor, y pues lo sirvo con la mente porque no tengo recursos físicos para servir al Señor? Entonces el brahmana empezó a hacer un sadhana. Y en ese sadhana, el brahmana lo principal que hacía era que ofrecía los artículos de adoración al Señor, los upacharas, hacía artik, ¿sí? Y después de eso el brahmana hacía un arroz dulce para el Señor, lo cocinaba y cuando el arroz se enfriaba se lo llevaba al Señor, porque generalmente el arroz con leche, el arroz dulce, pues es más gratificante frío que caliente, entonces esperaba que se enfriara y se lo llevaba al Señor. Entonces, ¿qué pasó con el brahmana? Pues el brahmana tenía todos los días ese sadhana en una hora establecida, cantaba sus rondas, después de eso empezaba a hacer la meditación, hacía el arte y después cocinaba el arroz dulce y después esperaba que enfriara y se lo llevaba a la deidad. Pero él siempre pues tenía la duda y decía, ¿será que el Señor sí está aceptando esa ofrenda o será que simplemente es mi ego, mi mente que está jugando conmigo y me está diciendo que eso está pasando, pero en realidad no está pasando? Brahmana entró en ansiedad, ¿sí? Y como entró en ansiedad, él empezó a adorar la deidad y preparó el arroz y de repente dijo, ya está tarde para que el Señor coma, y entonces rápidamente quiso bajar la olla del fuego y cuando fue a bajar la olla, como no había esperado que el arroz se enfriara, la olla estaba muy caliente y se quemó. Y cuando se quemó, salió de la meditación, salió del Lila Smaranam y se dio cuenta que tenía quemados los dedos de la mano. Entonces allí él recibió la confirmación de que esa actividad que él estaba haciendo con la mente, como la estaba haciendo con pureza en su corazón, estaba siendo aceptada por la Suprema Personalidad de Dios. Eso es Yata, Ruchi, Raganuga. Ahora, en relación a la identidad espiritual, pues hay que tener cuidado, ¿sí? Porque hay un tipo de iniciación espiritual, ¿sí? Siddha Pranali, en el cual un guru cualificado, que es un Raganuga Bhakta, le entrega al discípulo su nombre espiritual, su cuerpo espiritual, con diferentes cualidades, 11 cualidades. Entonces le dice cuál es su nombre, cómo es su cuerpo en el campo espiritual, qué color de ropa usa, ¿sí? Qué actividades realiza, qué servicios
hace para el Señor Krishna en el mundo espiritual. Eso existe. Pero lamentablemente, en algún momento, dentro del Vaishnavismo, antes de la venida de Bhaktivinoda Thakur, existieron muchas sectas que se desviaron del Siddhanta, que se desviaron del Vaishnavismo de forma pura y empezaron a practicar algo que se llamaba Apasiddhanta, Apasampradaya, que termina también en Aparada, bueno, ofensas. Es una trilogía, Apasiddhanta, Apasampradaya, Aparada, van de la mano. Entonces empezaron a practicar algo desviado. Y pues bueno, ahí hay muchos, Shakivekis, los Bols, los Chudadaris, son diferentes tipos de sectas que explica Bhaktivinoda Thakur. Y empezaron a dar iniciaciones, ¿sí?, sobre el cuerpo espiritual a diestra y siniestra, personas no cualificadas y buscando ganancias materiales a cambio. Y por eso es que Srila Bhaktisiddhanta prohibió todo eso. Pues él decía, nada de ese tipo de iniciaciones, eso es incorrecto. Pero porque era la situación de ese momento. Entonces, no podemos generalizar. No, todos los que digan que tienen Sija Pranali son sahayiyas, son imitacionistas, son materialistas, están desviados. No. ¿Sí? Hay personas dentro del Gaudiya Vaishnavismo que han recibido de forma pura Siddha Pranali, su cuerpo espiritual, su forma espiritual de un guru fidedigno. ¿Sí? No se puede revelar abiertamente porque es algo muy confidencial, pero conozco personas que han sido fidedignas en ese proceso y lo han hecho correctamente. Y también hay personas que por unas pocas rupis en Radhakunda van y te revelan tu forma espiritual. Entonces te dicen, ah, sí, tú eres una gopi, dame una rupi, si tú vistes así, eres así, y después tú sales, ay, sí, soy una gopi, pero ni siquiera has pasado por la etapa de Anartha Nivriti, de la liberación de las impurezas del corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero, pues, todo esto lo han revelado los acharyas y por eso también damos estas clases de filosofía un poco más profundas y avanzadas para entender que estas realidades espirituales existen. ¿Sí? Cuando Srila Prabhupada le entregó a los devotos el libro del Néctar de la Devoción, Srila Prabhupada les dijo a los devotos, yo escribí este libro no con el objetivo de que ustedes lo entiendan en este momento, pero sí con el objetivo de que ustedes sepan que esto existe y que a eso le tienen que apuntar en algún momento en su práctica espiritual. Entonces, estamos lejos de Ruchi, pero si no desarrollamos Ruchi, corremos riesgo en conciencia de Krishna, no vamos a durar mucho tiempo. Estamos muy lejos de Prema Bhakti, el amor puro por Dios, pero nuestro objetivo es desarrollar Prema Bhakti, amor puro por Dios. Entonces tenemos que irnos familiarizando, empapando, conociendo la realidad, pero entendiendo que todo va a llegar a su debido momento, ¿sí? Sin afanes, sin precipitaciones, y todo va a llegar naturalmente, no impuesto, no de una forma dogmática, no de una forma sectaria, va a ser una transmisión de corazón a corazón. Y en algunos casos, el mismo guru iniciador, el Diksha Guru, si él es un Raganuga Bhakta, él puede revelar el Siddha Pranali, o en otros casos, pues uno va a ir avanzando y si su práctica es sincera, en algún momento se va a encontrar con un Raganuga Bhakta quien le va a revelar cuál es la identidad del devoto en el campo espiritual y cómo servir a un Ragadmika Bhakta. ¿Cuáles son las clases de Ruchi? Existen dos clases de Ruchi, dependiente de los aspectos externos e independiente de los aspectos externos. Entonces el Ruchi que aún depende de cierta circunstancia externa se llama Vastu Vaishitya Pekshini. Si en el Kirtan hay un kirtanilla que canta muy lindo las ragas, muy experto en el armonio, ¡ay, siento Ruchi! ¡Uy, qué néctar, qué éxtasis! Pero si de repente me tocó un sadhu viejito desmueletado que ya no canta muy bien, Hare Krishna, no, ya no siento Ruchi, ya no me gratifico. Entonces eso es porque internamente hay todavía algunas pequeñas contaminaciones en el corazón. Eso se llama dosha avasa. Todavía hay algún deseo de gratificarme a través de la práctica del bhakti y no ser
puesto en una bandeja para ser ofrendado a la Suprema Personalidad de Dios. Para superar esta etapa debemos practicar ser Saragrahi Vaishnavas. Un Saragrahi es un Vaishnava que busca la esencia, un esencialista. Y ahí se me vino a la mente Srila Bhakti-Rasa Siddhar Maharaj. Qué Vaishnava tan esencialista, por Dios. Uno lee sus escritos y puede encontrar la esencia más pura y más perfecta del Siddhanta Vaishnava. Entonces él siempre buscó la esencia y siempre nos exhortó a volvernos esencialistas. Y claro, tal vez el devoto en la plataforma neófita quiera pertenecer a una comunidad con un gran templo, con una gran finca, con un gurú con muchos discípulos, porque de pronto dice, uy, ahí está bueno, está poderoso, me siento grande. Pero un Vaishnava esencialista solamente va a buscar prema, solamente va a buscar bhakti, solamente va a buscar transacciones de corazón a corazón y ya externamente la forma empieza a hacerse a un lado. No le va a importar mucho la forma. Esta etapa de dependiente de los aspectos externos es, digámoslo, se hace la analogía cuando uno tiene un apetito débil. Entonces cuando uno tiene mucho apetito, solo come selectivo, ¿no? Si le dan un buen plato, un prasadam bien delicioso que le gratifique, ahí sí, ay sí, Prabhucito, deme un poquito más. Pero si tal vez el prasadam no está tan delicioso, tan gratificante, no es el alimento que más le gusta a uno, no, Prabhu, no tengo mucha hambre, muchas gracias, no voy a honrar hoy el prasadam. Entonces el fuego, el apetito es débil. Independiente de los aspectos externos se llama Vastu Vaishitya Napexini. El devoto no ve fallas. Paraninda, trascendió las ofensas. Entrega a Manina Manadena, pleno respeto a los demás y no le importa recibirlo para sí mismo. Ya no está identificado con situaciones externas. Sarvupade Vinir Muktat Tat Paratuen Nirmalam. Ya se liberó de todas las malas, las contaminaciones y de todos los upadis, los diferentes condicionamientos. Ya no le interesa eso. Ya no está afectado por eso. El devoto siente un ruchi permanente, pero algunas veces siente un ruchi especial. Entonces, así cante cualquier persona que no sea el más afinado, si él siente, si esa persona tiene amor en su corazón, el devoto dice, wow, qué néctar, cómo glorifica este Vaishnava a Dios. Siento mucho néctar en mi vida espiritual, en mi conciencia. Pero si de repente llega un Maha Bhagavat y empieza a cantar, ¿no? Entonces a nosotros nos pasó cuando estábamos en el ashram de Vinod Bihari Baba. Estaban los discípulos de él cantando y wow, era néctar, era un néctar, estábamos felices. Pero de repente, a las 10 de la noche, sale Vinod Bihari Baba y rompe su voto de Mauna en el cual cantó durante todo Kartik 3 lakhs diarios y se sienta en el armonio y empieza a cantar mantras a Srimati Radharani desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Ahí lo que sentíamos era wow, súper especial. Entonces el devoto tiene ruchi y él no hace diferencias y él tiene profundo gusto por todo lo espiritual. Pero si de repente le dicen, mira, esta bolita la maravillosa, la preparó tu maestro espiritual, la ofreció a la deidad y te la envió. Tú vas a decir, ay, esta bolita maravillosa es Maha Maha Prasadam, y la vas a comer y vas a sentir un ruchi especial. Y por eso el devoto que ya está situado en ruchi independiente de los aspectos externos, siempre va a buscar cómo incrementa el ruchi. Esa es su búsqueda. ¿Cómo puedo incrementar más mi ruchi? ¿Cómo puedo incrementar más el sabor por la práctica espiritual? No le interesa buscar ya nada más en esta plataforma material. ¿Cuáles son las características principales del devoto que está situado en ruchi? Habilidad para complacer a todos. Y pues claro, no estamos hablando de habilidad para complacer los deseos egoístas de los demás, sino habilidad para complacer los deseos espirituales. Por eso el devoto se vuelve un Kalpa Vriksha. ¿Puedes ir calentando? Poner a calentar. Entonces el devoto tiene habilidad para complacer los deseos espirituales.
Entonces el devoto allí siente habilidad para complacer a todos los Vaishnavas. Se vuelve un Kalpatar, un árbol de deseos que satisface los deseos espirituales de todos. El devoto tiene habilidad para atraer el afecto de todos. Entonces de repente la gente anhela que venga ese devoto y llega ese devoto a la asamblea. ¡Wow! ¡Qué devoto tan lindo! Todos lo quieren abrazar, todos los quieren tocar, todos lo quieren escuchar, todos quieren escuchar su Harikatha. ¿Sí? Él atrae el afecto de todos. Además el devoto posee todas las buenas cualidades. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de las 26 cualidades de un sadhu, de un devoto? Él posee las 26 cualidades de un sadhu. Ya dijimos, la principal es Krishna Eka Sharanam Mama. Él ha tomado pleno refugio en Krishna y automáticamente desarrolla todas las otras 25 cualidades. Y además de esto, el devoto experimenta una permanente sensación de felicidad espiritual. Feliz constantemente. Y pues felicidad espiritual en el plano material significa que si hay algún inconveniente material, él lo va a tolerar sin ninguna dificultad. Y eso no va a disminuir su ruchi, su práctica interna, su apego interno. Imagínense, una vez el señor Chaitanya estaba haciendo kirtan en Srivasangam y de repente un hijo de Srivas Pandit se murió. Y entonces la esposa de Srivas Pandit cayó como, mire lo que pasó, el niño murió. Y él dijo, no, 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 por favor no lloren, hagan silencio, el niño ya está muerto, no podemos hacer nada. No paremos el kirtan del señor Chaitanya, él está en éxtasis. El kirtan de él no es un kirtan ordinario, él vino a entregar Prem Sankirtan, el Sankirtan más elevado del universo, el canto más puro del universo, el canto cargado de Prema Bhakti. Por favor, no perturben a mi querido Señor. Y él toleró ese sufrimiento. La muerte de un hijo no es nada fácil, de un niño, es el dolor más grande. Es el duelo más difícil de pasar, dicen los terapeutas. Y después de eso, entonces ya vieron que el niño había fallecido y todo eso. Y el señor Chaitanya se sintió muy complacido. Dijo, esa es la actitud correcta de un Vaishnava. El Vaishnavata, la cualificación de un Vaishnava es que coloca por encima de la materia el campo del espíritu. Y después de eso, ¿qué hizo con el niño? Lo revivió. ¿Por qué? Porque él es Pranesvar. Él es nuestra propia vida, el Señor de mi vida, Prananath. Entonces Él es el amo de nuestra vida. Y no tienes que tener miedo de entregarle la vida a Él. ¿Por qué? Porque Él la va a bendecir con amor, con devoción. Y finalmente, para terminar hoy, para no cansarlos, no aburrirlos tanto, entonces vamos a ver unas características adicionales del devoto que está situado en la etapa del Ruchi. A veces un devoto situado en Ruchi permanece o habla como si no tuviera Ruchi. Entonces Bhaktivinoda Thakur en sus canciones, en Gopinath, soy malvado y pecador, de lujuria estoy lleno, no hay en mí nada bueno, no respeto escrituras, mi mente ha enloquecido. Y claro, Bhaktivinoda Thakur ni siquiera está en Ruchi, ¿no? Él es Kamala Manjari. Él está en un Nikunja sirviendo a Radha Krishna en este momento en Sri Vrindavan Dham. Está haciendo todos los preparativos para que Radha Krishna ejecuten sus pasatiempos amorosos el día de hoy en Sri Vrindavan. Eso es Bhaktivinoda Thakur. O sea, mucho más allá de Ruchi. Y sin embargo, se manifiesta como si no tuviera ningún Ruchi, ningún avance espiritual. ¿Para qué? Lead by example, para enseñarnos con su propio ejemplo. Eso sí un Vaishnava, nos enseña con su propio ejemplo, con el achar y con el prachar. Entonces, nunca podemos salir desarmados a la guerra. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice, hemos declarado una guerra totalitaria contra Maya, contra la ilusión. Y en esa guerra van a caer incluso grandes generales, dice Srila Siddhar Maharaj. Y tú tienes que seguir ahí adelante, con el estandarte, el escudo, tu práctica personal y la espada, tu prachar, tu palabra y el conocimiento enseñando a los demás. Y pues no es bueno que salgas a la guerra
con el solo escudo o con la sola espada. Tiene que estar con una mano la espada y con la otra mano el escudo. Por eso achar y prachar son la vida del sadhaka, del practicante de sadhana bhakti. Entonces, para que aprendamos a practicar de forma correcta y para que no se nos infle el ego, Bhaktivinoda Thakur entrega las canciones que entregan el cancionero como Gopinath. Pero de esa forma tan negativa atraemos al todo positivo. Entonces, ¿por qué Bhaktivinoda Thakur escribe de esta forma? Por compasión hacia todos nosotros. Y para que poco a poco tengamos un udipana, un estímulo para desarrollar el apego que él realmente siente dentro de su corazón. Entonces, esas canciones no las debemos ver como simplemente no nos deprimimos porque si Bhaktivinoda Thakur no ha alcanzado Prema Bhakti y su mente está enloquecida, ¿qué decir de mi propia mente? No, yo más bien dejo el Mahamantra y empiezo a tomar antidepresivos. No estamos intentando hacer eso al cantar las canciones de Bhaktivinoda Thakur. Incluso si alguien tiene tendencias depresivas, es mejor que no cante esa canción de Gopinath, más bien cante Yashomati Nandana Vrayo Varunagara, otra canción distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener una cierta madurez mental, ¿sí?, intelectual, para poder absorberse en el vayan de Bhaktivinoda Thakur. Es un vayan muy profundo. Pero debemos ver ese vayan simplemente como un estímulo para que podamos algún día llegar a la atracción que él siente por el señor Gopinath. En el Ruchi, el devoto se establece como un Uttama. Entonces ahí ya se puede ver que el devoto se vuelve un devoto puro. Pero está en el primer nivel de Uttama. Entonces el primer nivel de Uttama es Kanista Uttama. El segundo nivel es Madhyama Uttama. Y el tercer nivel es Uttama Uttama. ¿Sí? Un nivel, dice Srila Siddhar Maharaj, tiene un pie en el mundo material, otro pie en el mundo, perdón, los dos pies en el mundo material, pero el dristi, la mirada está fija en Sri Goloka Vrindavan. El siguiente nivel tiene un pie en el mundo material, otro pie en el mundo espiritual, y el tercer nivel, Uttama Uttama, nunca ha salido del mundo espiritual. Mora eternamente en el mundo espiritual. Entonces acá, en este nivel, podemos ver que el devoto llega al primer nivel de Uttama Bhakti. Y ese nivel es logrado porque el devoto está situado en Saranagati, en la rendición a la Suprema Personalidad de Dios. En la etapa de Ruchi, todo lo que incrementa el Ruchi es considerado una bendición. Y todo lo que disminuye el Ruchi es considerado una maldición. Y como el devoto está plenamente feliz, solamente busca y solamente ve bendición en su vida. Y la etapa de este proceso, relacionada con el verso del Siksastaka del señor Chaitanya Mahaprabhu, es el cuarto verso del Siksastaka. Nadanam Nayananda Shundarin Kavitam Vayagadisha Kamaye Mamaya Manilla Manishvare Babatas Bhaktirahai Tukito allí. El devoto se está despidiendo del mundo material. ¿Se han escuchado esa canción de Gurudat Tulananda? Me iré de este mundo cantando Hare Krishna. Eso es, ¿no? El devoto ya está diciendo, bueno, Haribol, nos vemos, muchas gracias. Gracias por venir, que estés muy bien. Y se está despidiendo. Entonces el señor Chaitanya dice acá, Nadanam Nayananda Sundarin Kavitam. No deseo acumular riquezas, nada. Tampoco deseo usar de forma egoísta la vida sexual. No estoy apegado a las hermosas formas para disfrutarlas, nasundarim. ¿Sí? No quiero ninguna cantidad de seguidores. No quiero apegarme al conocimiento mundano expresado en un lenguaje poético. La sección Karma Kanda de los Vedas, en las cuales voy a dioses pidiéndole algo a cambio, no me interesa. ¿Qué es lo único que me interesa? Mamá Yadmani Yadmanishvare, que nacimiento tras nacimiento yo pueda Bhavatat Bhakti Rahai Tukito allí, prestarte servicio sin ninguna condición. Eso es Ruchi. Como él ya ha experimentado
un gusto superior, fácilmente puede dar la espalda a los placeres inferiores. Entonces, nuestra oración más sincera es que podamos experimentar un gusto en nuestra práctica de Bhakti Yoga. Porque si tenemos un gusto, vamos a poder mantener la práctica, profundizar en ella y llegar a la meta más elevada, que es el Prema Bhakti. Pero si no sentimos gusto por escuchar Krishna Katha, si no sentimos gusto por cantar el santo nombre, si no sentimos gusto por asociarnos con los sadhus, si no sentimos gusto por adorar la deidad, nuestra práctica corre peligro y nuestros días en conciencia de Krishna están contados. Entonces oramos al Señor Supremo, oramos a Radha Govinda, oramos al Guru Varga, oramos a Sri Chaitanya Dev y todos sus asociados encabezados por Rupi Sanatan para que nos permitan degustar el néctar de la conciencia de Krishna.